Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Como siempre, un placer, un gusto estar con ustedes y agradecerles como siempre su preferencia, su compañía y su sintonía a través de las cuentas de Twitter también que nos informen que están con nosotros, @NTN24 y @NTN24. Vamos a comenzar con la información. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez por siempre! ¡Que viva! ¡Que viva la paz y el diálogo nacional! ¡Que viva la paz! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Madurismo de nuevo a la Asamblea Nacional. 43 de los diputados de la bancada del régimen decidieron volver al hemiciclo de sesiones donde son minoría. Dicen que su regreso al Parlamento busca crear espacios de diálogo con el gobierno interino de Juan Guaidó. Por eso hoy, cumpliendo con los acuerdos que se suscribieron en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, está presente aquí en forma plena, en forma unánime, toda la bancada del Bloque de la Patria. Nosotros queremos saber sobre los temas que aquí se van a debatir. Nosotros queremos rescatar el respeto, la tolerancia y la disposición al diálogo del gobierno del presidente Maduro, que se expresa en el marco de esta bancada de la Patria que hoy vino aquí respetuosamente a decir que está lista la bancada del Bloque de la Patria para coadyuvar en la reinstitucionalización que implica rescatar y sacar del desacato a la Asamblea Nacional. Este será tema de análisis más adelante en el programa, cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos en Bogotá, Quito, Lima. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia Karen, que ganó fuerza y se convirtió de nuevo en tormenta tropical durante la madrugada de este martes en su avance hacia Puerto Rico. Se prevé que el fenómeno cause fuertes vientos e intensas lluvias sobre la isla. Los vientos máximos sostenidos alcanzaron 65 kilómetros por hora en las primeras horas del día. Las autoridades meteorológicas estiman que Karen siga intensificándose mientras dirige su rumbo hacia el norte del Caribe. Es noticia el clamor de la comunidad que habita en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil. Paren de matarnos, gritaban cientos de personas que salieron a las calles para manifestarse en contra de la represión policial en los sectores populares de la ciudad. La protesta tiene lugar después de la trágica muerte de una niña de 8 años tras ser impactada por una bala durante una operación de vigilancia. Tan solo en lo que va del 2019, 5 menores han perdido la vida en las acciones de los uniformados contra bandas criminales. Y la administración de Boris Johnson suma una nueva derrota. Este martes la Corte Suprema de Reino Unido se declaró ilegal en la suspensión del Parlamento decretada por el primer ministro. El máximo tribunal dio así luz verde a que el legislativo vuelva a sesionar. El vocero de la Cámara de los Comunes anunció que el Parlamento volverá a funcionar este miércoles. Un duro golpe al primer ministro británico Boris Johnson. La justicia británica consideró el martes ilegal y sin efecto su decisión de suspender las labores parlamentarias hasta pocos días antes del Brexit. La presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale, pidió que el Parlamento vuelva a ser convocado cuanto antes. Corresponde al Parlamento y en particular a los presidentes de las cámaras de los comunes y de los lores decidir qué hacer a continuación. A menos que haya alguna norma parlamentaria de la que no estemos al tanto, pueden tomar medidas inmediatas para permitir que cada cámara se reúna. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, afirmó que el Parlamento británico se preparará para reanudar sus labores el miércoles. La actividad de sus dos cámaras había sido suspendida hasta el 14 de octubre, solo 2 semanas antes del Brexit. Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre. Es noticia el Parlamento español disuelto oficialmente este martes. El plazo para que los diputados invistieran a un nuevo presidente del gobierno expiró sin una solución política. El rey Felipe VI se reunió con la presidenta del Congreso para hacer efectivo el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria para las elecciones el 10 de noviembre. Los españoles irán a las urnas por 4ª vez en 4 años.
Está con nosotros Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué significa la disolución del Parlamento y la convocatoria a las cuartas elecciones en 4 años? Bueno, pues significa un gran fracaso, ¿no? Un fracaso del sistema parlamentario español que desde el fin del llamado bipartidismo está siendo incapaz de encontrar la estabilidad que los retos económicos y sociales del país demandan. ¿Cuál es el poder real de Pedro Sánchez y el PSOE? Porque los sondeos auguran una victoria más holgada del partido en las elecciones de noviembre, pero todavía lejos de una mayoría absoluta en un parlamento que ahora está muy fragmentado. Es quizás lo peor de todo, ¿no? Que no parece que unas nuevas elecciones vayan a resolver el panorama, dado que la fragmentación y la polarización es francamente alta, ¿no? En este sentido, bueno, habrá que ponderar también cuál es el efecto del nuevo actor en el ala de la izquierda, que es el partido de Íñigo Errejón, que ayer anunció que se iba a presentar a las elecciones, y vamos a ver esto cómo puede afectar tanto al electorado de Podemos como al del Partido Socialista. Lo que es evidente es que parece que la mayoría absoluta va a estar muy lejos para cualquiera. Ya que habla de eso, ¿qué contrapesos puede hacer Unidas Podemos, Más Madrid, Vox, etcétera? Bueno, es evidente que tanto Vox en la derecha como Podemos y ahora evidentemente también Más Madrid van a hacer un poco de corrección en los mensajes políticos, unos en el espectro de la derecha, otros en el espectro de la izquierda. El problema es que hasta ahora lo que se ha demostrado es que lejos de favorecer la gobernabilidad, realmente lo que están provocando son situaciones de bloqueo que no se están pudiendo superar a través de la negociación parlamentaria. Así es como estamos yendo o encadenando elección tras elección y no parece realmente que haya un final. De cara a la campaña electoral, en el ala de la derecha es muy previsible que el Partido Popular remonte y tenga un resultado muchísimo mejor de lo que tuvo en abril. En el ala de la izquierda hay mucha incertidumbre porque hay mucho cansancio, hay mucho hastío. Es muy probable que haya mucha abstención, especialmente en el ala de la izquierda, mucha frustración porque no se ha podido llegar a un acuerdo entre partidos de izquierdas, y vamos a ver cómo esto afecta tanto al Partido Socialista como a Podemos. ¿Cuáles son los temas que polarizan o que podrían lograr una suma de fuerzas políticas? Comencemos, por ejemplo, con la independencia catalana. Bueno, el asunto de la independencia de Cataluña es obviamente un tema que no da lugar a la negociación. O se está a favor o se está en contra y no hay términos medios. En este sentido, hay un bloque, digamos, constitucionalista que representa el PP, Ciudadanos y Vox, y luego un bloque que es claramente favorable un poco a ese mal llamado derecho a decidir, ¿no? En el que están todos los partidos separatistas, nacionalistas que hay en España, liderados por Podemos y también por el Partido Socialista, hay que decirlo, que es uno de los dramas que tiene España, como se ha visto en Navarra, donde gobierna con el partido heredero de la banda terrorista ETA, Bildu. ¿Y qué está sucediendo en España para llevar 4 elecciones en 4 años? Pues como comentaba un poco al principio, ¿no? Existe una extraordinaria polarización política, una polarización que viene provocada precisamente por temas como la independencia de Cataluña, pero también por temas más económicos derivados de la crisis económica. Así surgió Podemos, así surgió Vox, y un poco unos en la derecha, otros en la izquierda, han conseguido desviar mucho del voto que tenía históricamente los partidos fuertes en uno y otro espectro, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no están consiguiendo que esos votos, esos escaños que están ganando, se traduzcan en gobernabilidad. Claro, se puede enfocar una negociación desde la gobernabilidad o desde el bloqueo. Lo hemos visto con Podemos muy claro. Ha sido desde el bloqueo hasta el punto de haber rechazado incluso entrar en el gobierno, como pasó en el mes de julio. En este sentido, pues claro, es muy difícil que una fuerza que no tenga mayoría absoluta pueda finalmente darle la estabilidad al país que necesita. Claro, temas ahora como la guerra
comercial entre China y Estados Unidos, el Brexit, la sombra de una recesión mundial, ¿cómo puede afectar al electorado en España? Pues lamentablemente parece que no le va a afectar mucho, porque esa es la verdad. España es un país que no suele votar mucho mirando a la coyuntura internacional. Y esto es así históricamente. No parece que haya mucha preocupación por estos temas que usted describe, que desde luego van a tener impacto, especialmente el del Brexit. Es un tema que va a tener mucho impacto en muchos sectores económicos de España, y que, bueno, vamos a tener que afrontar si finalmente hay un Brexit sin acuerdo, sin gobierno. Con lo cual es una situación verdaderamente dramática. Lo estamos viendo antes de ayer con la quiebra de Thomas Cook, el principal proveedor turístico británico, con más de 4 millones de turistas británicos que llevó a España en el último año. Y bueno, y todo esto, pues no hay un gobierno que pueda tomar ningún tipo de medida para solventar este tipo de situaciones y todas las que se van a derivar de ese posible duro Brexit sin acuerdo, ¿no? Pero lamentablemente España no es un país que vote mucho mirando al exterior, sino más bien en clave interna, más bien en clave de derechas e izquierdas, de aspectos muy ideológicos. Está muy polarizada, insisto, muy ideologizada la política en España, y no creo que al electorado estas cosas le vayan a afectar demasiado. Ya que habla de las derechas y de las izquierdas, la situación, la crisis política que se vive en Venezuela, ¿qué peso tiene? No para definir unas elecciones en España, pero sí dentro de un electorado que puede tomar en cuenta estas visiones de izquierda y de derecha en América Latina y en perspectiva hacia Europa. Pues lamentablemente lo que vemos es que llegan muchas noticias de cosas que pasan en Venezuela, pero al final hay una parte de la población que evidentemente se echa las manos a la cabeza, hay otra parte de la población que, digamos, se reduce a una especie de, pone una muralla ideológica alrededor de, bueno, yo voy a proteger mi idea, esto tiene que ser mentira, esto tiene que ser parte de una conspiración. Y vivimos siempre un poco en esa polarización, de manera que ni unos ni otros son capaces de entenderse, son capaces de convencer al otro de entrar en razones. Son temas verdaderamente que en España no tienen movilización electoral. Para concluir, para algunos analistas, esta es la peor crisis política que ha enfrentado España desde la restauración de la democracia. ¿Es así? Y en todo caso, ¿cómo salir de ella? Bueno, han pasado muchas cosas desde la restauración de la democracia en España. La más grave, yo creo que es mucho decir. Hay que recordar los años de la transición y principios de los 80, años que fueron muy duros, pero no cabe duda de que desde el punto de vista institucional el sistema en sí está siendo cuestionado. Eso es evidente. Está siendo cuestionado porque no se puede formar gobierno, no hay estabilidad, no se pueden aprobar unos presupuestos porque no hay gobierno. Llevamos con los mismos más de 2 años y lo que nos queda. Evidentemente, ahora hay una situación en la que el sistema en sí mismo está siendo puesto en cuestión. ¿Cómo se sale? Pues se sale con altura de miras, se sale con sentido de Estado, que es lo que algunos esperamos que alguien, alguno de los líderes políticos, ponga sobre la mesa. Es al final lo que el país necesita. Le agradezco a Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y comenzó en Nueva York el encuentro más importante de la diplomacia global, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Líderes, representantes y miembros de la sociedad civil de todo el mundo se dan cita en este encuentro. Los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Estados Unidos, Donald Trump, fueron los encargados de los discursos inaugurales. Trump habló sobre el socialismo, dijo que esa forma populista ha llevado a varios países a la pobreza y a la crisis que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sobre el caso venezolano, dijo que Maduro es una marioneta del régimen cubano. El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardas cubanos que se esconden de su propio pueblo, mientras Cuba le arrebata la riqueza petrolera para financiar su gobierno comunista.
Estados Unidos y nuestros socios han estado construyendo una coalición histórica de 55 países que reconocen el gobierno legítimo de Venezuela. A los venezolanos atrapados en esta pesadilla sepan que todo Estados Unidos está respaldándoles. Estados Unidos tiene una vasta cantidad de ayuda humanitaria lista y a la espera de ser entregada. Estamos vigilando la situación en Venezuela muy de cerca. Nosotros esperamos el día en el que la democracia sea restaurada, cuando Venezuela sea librada y cuando la libertad prevalezca en todo este hemisferio. También sobre el caso venezolano se pronunció el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Dijo que su país se ve afectado por el éxodo venezolano. A Venezuela, outrora, Venezuela era un país pujante y democrático y hoy experimenta la crueldad del socialismo. El socialismo está allí en Venezuela. Todo el mundo es pobre y sin libertad. Brasil ha padecido la dictadura venezolana. Más de 4 millones de personas han huido del país y una gran parte de ellos llegó a Brasil huyendo del hambre y de la violencia. Nosotros hemos hecho nuestra parte para ayudarlos. Estamos trabajando con otros países, entre ellos Estados Unidos, para que se restablezca la democracia en Venezuela, pero también nos esforzamos para que otros países de América del Sur no experimenten este régimen desastroso. Nos acompaña a esta hora la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Gracias por estar con nosotros, expresidenta. Un gusto, encantada. Primero que nada, ¿qué opinión le merece este nuevo paquete de sanciones aprobadas ayer durante esta sesión de los países que integran el TIAR? 16 votos a favor de 19 en total. Así es, sin lugar a dudas, pues una señal más que se da en la dirección correcta, una señal muy positiva, en donde los países de la región que hacen parte de este instrumento o el tratado interamericano de asistencia recíproca deciden activar este mecanismo fundamentalmente orientado en esta primera etapa a establecer sanciones más drásticas sobre muchos de los responsables del régimen que estén incurriendo en distintos tipos de actividades delictivas. El presidente Tuto Quiroga en su cuenta de Twitter decía que serían medidas que se deberían de adoptar también en países de la Unión Europea, no solamente estos 16 países firmantes. Esta medida, esta ola de este paquete de nuevas sanciones debe de extenderse a otros países que reconocen a Juan Guaidó y rechazan puntualmente la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Pero sin lugar a dudas, es que el tema ya con la crisis de Venezuela es que no hay espacios para los términos medios. Está bien reconocer al presidente Guaidó, eso fue un paso significativo, pero ¿qué más van a añadir los países para hacer valer la efectividad del mandato de Juan Guaidó y sobre todo las aspiraciones del presidente Guaidó de avanzar hacia el proceso de transición previo a salida de Maduro de Venezuela? Y para poder conseguir eso se requiere endurecer las sanciones que pesan sobre el régimen de Maduro. Han habido señales importantes en ese sentido de parte de Estados Unidos, más recientemente de parte de los países de la región, pero seguimos encontrando en Europa a veces actitudes un tanto ambivalentes. Se condena pero no se actúa y aquí no vale de nada ya lo retórico, eso se agotó hace mucho tiempo, hay que pasar a los hechos, hay que seguir aplicando la presión, dado que se intentó una vez más el diálogo impulsado por los países, especialmente Noruega en el norte de Europa, y también eso falló. De manera que el único espacio que queda es intensificar sanciones para poder conseguir el resultado y avanzar hacia la transición. Expresidenta, pero solamente sanciones de este tipo pueden lograr que en esta ocasión sí se llegue a una transición democrática, que Nicolás Maduro decida dejar el poder a través de un diálogo, tal vez de un pacto. ¿Se puede lograr solamente con un paquete de medidas?
Yo creo que no hay quien se atreva a decir cuándo se va a lograr eso. Se sabe que esto no puede durar para siempre y que cada vez más la agonía del pueblo venezolano está demandando esa salida. Pero lo que sí es cierto es que entre más se vaya cerrando el círculo en torno no solamente a Maduro, sino a sus colaboradores, más posibilidades hay de que llegue el día de esa transición, porque esos mismos colaboradores, al sentirse altamente acosados, agobiados, con el espacio cerrado, con sanciones muy concretas encima de ellos, se van a encargar de ir minando el apoyo político interno que pueda tener Maduro. Es la única alternativa que se tiene a la mano y por eso es que no perdemos nada con ejercitarla, pero tenemos que hacerlo, no solamente ya los países latinoamericanos, no solamente Estados Unidos, sino también el resto de los países que están abogando por una transición hacia la democracia en Venezuela. Expresidenta, pongámonos en el ejemplo de que estamos trabajando en Costa Rica. ¿Cómo se procede a este paquete de sanciones? ¿Cómo saber cuáles son las cuentas, no solamente las de Nicolás Maduro, sino la de su familia, la del régimen? Es decir, ¿cómo implementarlos en la práctica para que de verdad sea un paquete de sanciones que asfixie a ese régimen? Sin lugar a dudas, el punto es muy importante, porque también hemos visto que en otras ocasiones se ha hablado de aplicar algunas sanciones, pero luego pareciera que no se internalizan en los países con la efectividad que se quiere. Aquí, en principio, lo que debería ocurrir es que una vez que los cancilleres adoptaron esa decisión, instruyan al interior de sus países, a sus respectivos gobiernos, a través de la autoridad que tiene un presidente, a que se proceda en primer término a identificar a través de las oficinas migratorias los movimientos que puedan existir asociados a ciertos personajes del régimen de Maduro, para poder actuar sobre esos movimientos. Pero también hay que instruir al sistema financiero a efectos de, sobre esas listas, esa identificación que se haga de personas, poder determinar cuentas, propiedades, etcétera, que puedan estar a su nombre. Tampoco es tan fácil. Recordemos que muchas veces se utilizan terceros para eso, o se utilizan sociedades o personas jurídicas difíciles de identificar. Pero si hay la voluntad política de hacerlo, se pueden movilizar los recursos migratorios, los policiales y los financieros para poder imponer estas sanciones. Claro, ¿y cómo evitar que esas sanciones puedan llegar a afectar a venezolanos? Porque hay medidas como en Estados Unidos donde se vigilan todos los recursos que llegan desde Venezuela, pero a veces en este afán por perseguir a los aliados del régimen madurista termina perjudicándose a otros venezolanos. ¿Cómo es ese filtro para que sean unas medidas certeras contra el régimen, pero no contra los venezolanos? Vamos a ver, obviamente pueden haber algunas, digamos, imprecisiones a la hora de identificar quién es quién o de aplicar ya por parte de la burocracia algunas de estas medidas, pero todo hay que ponerlo en la balanza frente al sufrimiento extremo que está alcanzando a la mayor parte del pueblo venezolano, que de pronto se cometa un error que involucre a 1, 2, 3, 5 o 10 personas es nada. De nuevo, insisto, comparado con el impacto que la permanencia del régimen está teniendo sobre amplias mayorías del pueblo venezolano. La resolución descarta explícitamente la opción militar. Eso es para evitar la división entre los países que en este momento se oponen al régimen de Maduro. ¿Es un paso en la dirección correcta o debió haberse ido más allá? Mientras no haya, digamos, una posición
más sólida en torno a los temas del uso de la fuerza militar. No tiene sentido seguir insistiendo en ella, no por lo menos de momento, porque lo único que se va a alcanzar es que se retrase la acción colectiva, porque genera divisiones al interior de los grupos. Entonces, a mí me parece que simple y sencillamente los cancilleres quisieron seguir avanzando con mucho realismo y adoptaron medidas que suponen un avance relativo, aun cuando algunos hubiesen querido que de una vez se decantara con más claridad la alternativa del uso de la fuerza en ciertos escenarios. No es que tampoco se está pensando por parte de quienes la impulsan de que sea de buenas a primeras. El TIAR tiene también todo un proceso de aplicación gradual. Pero a mí me parece que simplemente imperó un gran pragmatismo y se tomó o se adoptó esta decisión, que es una buena señal en tanto fue prácticamente votada de manera unánime. Claro, destacado lo que usted dice, que hubo un gran pragmatismo, pero por ejemplo, Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo. Hoy Uruguay dice que va a denunciar este mecanismo. ¿No se corre el riesgo que con el paso del tiempo se vaya diseminando este bloque de fuerza, de fortaleza, de empuje para los venezolanos para enfrentar a este régimen de Maduro? No es que siga ganando oxígeno el madurismo, pero ¿no se va perdiendo el impulso? Todo lo contrario, si vemos la historia de la posición de los países y las votaciones que se han tenido, pongamos un periodo de los últimos 5 o 3 años, vemos cómo ha venido cambiando notoriamente ese bloque que ahora adopta resoluciones casi que por unanimidad en contra del régimen de Maduro. Hace unos años era impensable siquiera una votación en contra de este régimen, y todavía no hace mucho eran más las abstenciones y más los votos en contra. Estamos hablando solamente de un país que votó en contra, y eso es bastante positivo de lo que se ha podido venir consiguiendo en la región, aun cuando para algunos, insisto, debimos haber llegado más rápido a este escenario, pero tenemos que reconocer que hay un bloque que se mantiene sólido, apoyando al presidente Guaidó y votando en contra del régimen de Maduro. Expresidenta, para concluir, usted dice que se debió haber llegado más rápido a este punto. ¿Cuál es el siguiente punto en el que no se debería de estar perdiendo y que deberíamos de llegar más rápido, o ya deberíamos de estar ahí? Bueno, definitivamente el tratar de intensificar todas las acciones diplomáticas para conseguir una posición mucho más determinante de parte de Europa. Creo que es un ingrediente que hace falta, es un ingrediente indispensable, es un bloque que por lo demás puede colaborar frente al régimen cubano. Tiene mayor llegada, mayor incidencia y podría ayudar en esa dirección. Bien sabemos que desafortunadamente no habrá una salida para Venezuela si no se hace algo también con Cuba. Me parece que todo debería apostar en las próximas semanas a intensificar esa acción diplomática sobre Europa. Le agradezco a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por estos minutos para la tarde de NTN 24. En diferentes países. Muchos de los cancilleres que intervinieron ayer hicieron explícitamente la queja y el reclamo de cómo Maduro y su alianza con Cuba tienen planes verdaderamente concretos para desestabilizar de cualquier fórmula lo que significa la paz, la integridad y la democracia en la región. Y la amenaza que existe, como lo señalamos ayer, el hecho de que hoy en Venezuela existe misiones de militares rusos, militares chinos, militares iraníes y por supuesto la presencia cubana no es otra cosa que una actitud de violencia, de guerra, que es la que ha construido Nicolás Maduro. Como ustedes lo acaban de escuchar con claridad, el canciller Julio Borges dejó planteado que para la región, para América Latina como conjunto, no es más tiempo de dilación ni de demoras, es tiempo de implementar estrategias específicas para avanzar en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. En este mismo encuentro, NTN 24 tuvo la oportunidad de consultar directamente a Julio Borges por una reacción de una noticia importante que trascendió a última hora del lunes, una determinación o acuerdo logrado por la alta comisionada de los derechos humanos
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que 2 de sus relatores, especialistas en derechos humanos, permanezcan en territorio venezolano, constatando una serie de denuncias sobre esta causa. Y de la siguiente forma reaccionó el canciller Borges. Ayer tuvimos una reunión con la comisionada Bachelet y para nosotros, y lo anunciamos ayer, es muy importante que se siga monitoreando en la presencia del territorio venezolano con oficiales el problema gravísimo de derechos humanos que hay. Eso no es un logro de la dictadura, eso es un logro nuestro que por la presión del mundo libre se está logrando que haya esa oficina permanente y se va a lograr también, lo más importante, mecanismos concretos para sustanciar los casos. Y la sustanciación de esos casos tiene que llevar a castigo concreto también de quienes han violado los derechos humanos en Venezuela. Pero todo eso es un logro del mundo libre que sigue presionando a la dictadura y por supuesto Arriaza, Maduro lo toman a regañadientes y como eso muchos otros pasos se van a dar para incrementar la presión. Bien, los dejo por ahora con el siguiente tema por tener en cuenta para las próximas horas. Julio Borges y la delegación enviada por el presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó, mañana van a tener un importante encuentro con el presidente de los Estados Unidos. Es algo que está previsto ahora en agenda para el transcurso de la tarde del miércoles. Allí estarán incluso delegados de otros países de la región, entre ellos Colombia, Perú y aquellos que respaldan el gobierno interino de transición de los venezolanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. 6 de la tarde en Nueva York. A esta hora, el presidente de Argentina pronuncia su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Escuchemos a Mauricio Macri. El narcotráfico en todo el territorio. El año pasado, por ejemplo, inmovilizamos más de 500.000 millones de pesos vinculados al crimen organizado. Eso equivale a alrededor de 8.500 millones de dólares. Y también agilizamos los tiempos en la elevación a juicio de casos de lavado de dinero y corrupción y decomisamos bienes e inmuebles de personas imputadas por esos delitos. Asimismo, seguimos trabajando con los gobiernos de América Latina y el Caribe para alcanzar los consensos necesarios para la creación de un organismo jurídico regional capaz de enfrentar a este y estos tipos de crimen transnacional organizado. Señor presidente, en estos años demostramos un renovado y ambicioso compromiso en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por el desarrollo sustentable. Somos conscientes de la emergencia climática y debemos actuar de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de París. Por eso, tomamos la decisión de poner en marcha el diseño de una estrategia a largo plazo de bajas emisiones, lo que permitirá dar los pasos necesarios hacia metas más ambiciosas, tales como la neutralidad carbónica hacia el 2050. Esta iniciativa está sustentada en los esfuerzos que hoy ya estamos realizando, por ejemplo, en materias de energías más limpias, en particular renovables, eficiencia energética, conservación de ecosistemas, duplicación de la superficie de parques nacionales, creación de áreas marinas protegidas, cuidando nuestros bosques, aumentando la forestación, capturando carbono en nuestros suelos y también promoviendo tecnologías para una agricultura sostenible y buenas prácticas ganaderas y también reduciendo las emisiones en el sector del transporte. Señor presidente, durante estos años la igualdad entre mujeres y hombres fue mucho más que una consigna en la Argentina. Es un compromiso ineludible continuar empoderando a las niñas y a las mujeres y eliminar las brechas en el empleo, en la educación y en la participación política. Implementamos el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos y construimos un sistema que no solo busca prevenir, sino también acompañar a mujeres víctimas de violencia. Establecimos la ley de paridad para los cargos legislativos y diseñamos nuestro presupuesto nacional con una estrategia igualitaria. Sabemos que queda mucho por hacer, pero estamos seguros de que no habrá vuelta atrás en los derechos y las oportunidades de hoy, que hoy
tienen las mujeres en mi país. Señor presidente, un sistema multilateral y una gobernanza global más eficientes, así como un mundo más seguro y pacífico, requiere de regiones más estables, más integradas entre sí y conectadas con el mundo. Por eso, ratificando el valor de la integración regional, también desde el primer día decidimos hacer una fuerte apuesta por el Mercosur. Concertando las voluntades de los 4 socios, pusimos en marcha un camino para adaptarlo al siglo XXI, para que sea un bloque competitivo y dinámico y con reglas de juego claras. Le dimos un renovado y ambicioso impulso a nuestra agenda interna y externa, con acciones y logros concretos en beneficio de nuestros ciudadanos. Y luego de más de 20 años de negociaciones, logramos un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo sin precedentes para ambos bloques, uno de los más importantes a nivel mundial. Y esto nos va a permitir potenciar el comercio y las inversiones, impactando positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. Y si bien es un paso importante, lo relevante, como en todo en la vida, es la trayectoria. Y a esto me refiero con un Mercosur moderno y abierto al mundo. Señor presidente, estoy convencido de que el rumbo a la inserción global de un país necesita de valores que orienten la acción. Nuestra historia y nuestra geografía nos unen a una región que valora profundamente la democracia, la libertad y los derechos humanos, todos como modo de vida y de convivencia pacífica. Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno, lideramos la denuncia de la gravísima situación de violación de los derechos humanos en Venezuela, puesta en evidencia en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes. El éxodo masivo de millones de venezolanos está afectando gravemente la estabilidad y la gobernanza de nuestra región. Quiero una vez más convocar a la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para revertir esta situación, para que Venezuela vuelva a ser libre y democrática. Señor presidente, la Argentina reafirma los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Y mantiene su predisposición y el llamado al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales que nos permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa. Sin embargo, creamos un nuevo marco de relacionamiento con el Reino Unido y así mejoramos las condiciones para avanzar hacia una solución. Y parte de esto, colaborando junto con la Cruz Roja, identificamos a la mayoría de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, saldando una histórica deuda con sus familiares. También reanudamos la cooperación científica en materia pesquera, incluyendo la realización de cruceros científicos conjuntos, y promovimos un mayor acercamiento entre las islas y el territorio continental argentino a través del establecimiento de una nueva conexión aérea semanal con Malvinas. Señor presidente, antes de finalizar, quiero transmitirles que en esta situación de incertidumbre que estamos atravesando los argentinos, hoy mi prioridad absoluta es ocuparme de todos ellos y llevarles alivio para transitar este momento. Pero sin desatender esa responsabilidad, decidí venir a compartir con ustedes este balance de la inserción internacional de la Argentina en estos 4 años. Porque frente
a las tendencias de fragmentación. Creo que la mejor respuesta para avanzar hacia un futuro próspero es más cooperación, es más y mejor multilateralismo. Porque estoy convencido de que para crecer y desarrollarnos, para tener la vida que los argentinos nos merecemos, tenemos que integrarnos más al mundo y así desplegar todo nuestro trabajo y todo nuestro talento. Sé que podemos hacerlo. Depende de nosotros. Muchas gracias a todos. Concluye el discurso del presidente de Argentina, Mauricio Macri, ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha hablado y admitido la incertidumbre que se vive en Argentina, hace un resumen de los años de su gobierno y también destaca el discurso, las palabras que refiere en torno a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Ha dicho que es una gravísima situación de violación a los derechos humanos en Venezuela, tal y como consta en el reporte de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Dice que la dictadura de Maduro ha sumido a los venezolanos en una crisis sin precedentes, una crisis que está afectando a la región. Esto lo dijo ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU. Ha convocado a todos los países a revertir la situación para que Venezuela vuelva a ser un país libre y democrático. Es el discurso con el que se presentó Mauricio Macri ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También ha instado a Irán a que coopere con la justicia argentina en la investigación del atentado a la AMIA. Ha dicho que tiene todos los mecanismos para combatir al terrorismo en territorio argentino. Cabe destacar que la agenda diplomática del presidente Macri tiene un encuentro con Michelle Bachelet para tratar justamente la crisis institucional en Venezuela. No se va a reunir con los miembros del Fondo Monetario Internacional para revisar la situación económica, la crisis económica que se vive en Argentina, pero sí se va a reunir con Michelle Bachelet para tratar los temas de la crisis en materia de derechos humanos que se vive en territorio venezolano. Eso es lo que sucede en Nueva York. Pero mientras esta crisis en Venezuela es uno de los principales temas en la ONU, Nicolás Maduro ha decidido viajar a Rusia. El líder del régimen venezolano señaló que el objetivo es buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación entre ambos países. Maduro anunció además que se reunirá con grupos empresariales rusos. Rusia es el segundo mayor prestamista del régimen madurista, solamente después de China. Y también de gira está el presidente de la cuestionada constituyente madurista, Diosdado Cabello. El número 2 del régimen llegó a Corea del Norte, donde buscará afianzar lazos de cooperación con Pyongyang en distintas áreas estratégicas para ambas naciones, según reseña en su cuenta de Twitter el mismo Cabello. 8 días, España. Y en esta parte del programa nos acompaña Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto saludarlo. Maduro dijo que iba a reforzar los lazos para la cooperación internacional. En realidad, ¿a qué fue? Porque este lunes los países que conforman el Pacto de Defensa Interamericana, el TIAR, decidieron activar el tratado para actuar de forma colectiva con el fin de sancionar a altos funcionarios del gobierno venezolano. ¿A qué va Nicolás Maduro en este momento? A Rusia y Diosdado Cabello a Corea del Norte. Van a pedir oxígeno, porque ellos están en una de las peores situaciones, igual que Cuba, que ha pasado su régimen. En este momento, la escasez de todo tipo de financiamiento y todo tipo de capacidad de mantenerse en el poder y de mantener cierto tipo de estabilidad que no la tiene sociopolítica y económica en el país es imperante. Por lo tanto, él va a pedir ayuda a Rusia. Como tú mencionabas, el TIAR, que son de los 17 países, creo que son 18, 12 votaron en hacer una serie de medidas, como tú mencionaste también, en identificar, perseguir, aprender y procesar a los altos funcionarios del gobierno venezolano que estén involucrados en narcotráfico, lavado de dinero, apoyo al terrorismo y otra serie de asesinatos, obviamente, contra el pueblo venezolano, violaciones de derechos humanos, etc. Eso es sumamente fuerte porque acompañado de eso, los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros, ha sacado una lista
de 8 corporaciones venezolanas, panameñas, de Grecia y de Liberia, con el hecho de estrangular económicamente todo lo que sea la parte de logística que abastezca o que apoye el tráfico o el comercio de petróleo a Venezuela. O sea, él se ve en varias medidas multinacionales, regionales y de Estados Unidos, que lo llevan a una posición sumamente no posible de mantener. Y eso es lo que va a buscar, entre otras cosas, la parte militar, etcétera, y la inteligencia. Ya que habla de esto, estos viajes se dan en medio de las sanciones en contra por parte de Estados Unidos y de países de la Comunidad Europea. ¿Van a ofrecer, en todo caso, operación geopolítica a Rusia, a Corea del Norte, en Venezuela, a cambio de apoyo? Porque recordemos que Washington ya les impuso sanciones económicas a Venezuela, que incluye el embargo petrolero. Claro, Venezuela es una plataforma de Rusia, de Cuba y de China, básicamente en la región. Va contra los intereses de la región, del hemisferio y de los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos definitivamente son un bloque contra otro bloque, que es el bloque de la democracia. Así que ellos están en un momento sumamente crítico y yo creo que en este momento los rusos tienen cierto tipo de necesidad de presencia, pero es más bien necesidad geopolítica, no es una necesidad comercial. Al contrario, Maduro le debe muchos millones, diría billones de pesos a los rusos, y por lo tanto no es ningún tipo de inversión beneficiosa a los rusos. Pero sí, desde el punto de vista geopolítico, es presencia de los rusos y de China en el traspatio de los Estados Unidos, precisamente en un momento en que las tensiones con Irán, que es aliado de Rusia, las tensiones con China, que es aliado de Norcorea, donde en este momento va a ir o está Diosdado Cabello, se llevan a cabo. Así que es un momento de encrucijada en la cual se están viendo más que nunca la alianza de lo que es extracontinental contra la alianza de lo que es los países libres de nuestro hemisferio. ¿Cuáles son las claves para que Rusia, China, Turquía, en este momento decidan continuar con el respaldo para Nicolás Maduro, o bien dar un paso al costado debido justamente a la debilidad que se observa en algunos momentos del madurismo en territorio venezolano y retirarle totalmente el apoyo de estas potencias que, como usted menciona, pues son las que sostienen geopolíticamente todavía a Nicolás Maduro en la región? En este tipo de situaciones siempre hay una ecuación geopolítica que va más allá de las naciones que se mencionan como prioritarias en lo que estamos comentando. Por lo tanto, en lo que se está conversando y las negociaciones que se están llevando a cabo, y en estas conversaciones está envuelta el problema de Irán, el problema del Medio Oriente, la situación de Irán con Saudi Arabia, la presencia de Irán respaldando a los movimientos terroristas en Somalia, o sea, el Shabab, en Etiopía de los Houthis, en Yemen de los Houthis, etc. O sea, que no es solamente ni siquiera de 2 o 3 países o potencias, es una cosa geopolítica de varias regiones globales, y todas estas cosas están vinculadas e interactivas. Así que es de mucha importancia, y Maduro y Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba en este momento, obviamente respaldado por Raúl Castro, están en una situación pésima, tétrica, y ellos son nada más que un reflejo de la adversidad que hay contra la presencia de los gobiernos socialistas, comunistas en nuestro hemisferio. El Kremlin informaba a través de un comunicado que los líderes tanto de Venezuela como de Rusia discutirían asuntos regionales y sobre todo latinoamericanos y la interferencia directa de terceros países. ¿Qué podemos esperar de esta reunión al concluir? ¿Qué le puede ofrecer Rusia a Venezuela, puntualmente a Nicolás Maduro, cuando se habla de interferencia de terceros países? Es verdaderamente triste, se podría decir simpático, pero es triste
que Rusia hable de una serie de intervenciones en territorios extracontinentales, en el hemisferio occidental, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etcétera, cuando son los rusos los primeros que ingieren fuera de su región política, o sea, de la parte geopolítica regional de ellos. Ellos son los primeros injerencistas y no es de ahora, hace decenas de años lo están haciendo. Putin lo hizo bajo la Unión Soviética, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo también Irán a través de Hezbollah, a través del ejército de los Quds, que también está en Venezuela, lo está haciendo Cuba a través Rusia a través de Cuba, con las fuerzas especiales de Cuba que están en Venezuela, que están en Nicaragua, etcétera. Así que verdaderamente esto es una continuidad de la injerencia de estas potencias, de China, de Rusia, en lo que es países del tercer mundo, porque son países emergentes, pero son países del tercer mundo. Y ellos se quejan de que hay injerencia de países del tercer mundo, precisamente en el área donde Rusia y China están ingiriendo. Así que eso verdaderamente, como decía, prácticamente es simpático, pero verdaderamente, y la realidad es que es muy triste. Es Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Segunda y última jornada del Foro Anual de Concordia. Hoy uno de los temas principales en los debates de análisis fue la situación en Venezuela. Voces de activistas, funcionarios y defensores de derechos humanos explicaron la gravedad de la crisis y defendieron la importancia de las sanciones internacionales. Esta tarde se espera la visita del presidente de Colombia, Iván Duque. Gustavo Alegret tiene toda la información. Adelante, Gustavo. Saludos desde Concordia, una cita anual que está a punto de terminar, en la que se han abordado diversas cuestiones de la actualidad, de la geopolítica internacional, de la transformación económica, de la igualdad de oportunidades para las mujeres y, en el caso de la política regional, Venezuela ha tenido un papel destacado. Esto en paralelo a lo que se está produciendo en las Naciones Unidas y cuando pasan pocas horas de esa reunión del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que con 16 votos a favor, 1 en contra, el de Uruguay, y una abstención, el de Trinidad y Tobago, dio luz verde para avanzar en más sanciones, más presión al entorno de Maduro, pero descartar la opción militar. Estados Unidos fue uno de los impulsores que votó a favor y que en la Organización de Estados Americanos tiene una voz que lidera en esta causa contra el régimen de Maduro. Por eso hemos invitado a su embajador en la OEA, el señor Carlos Trujillo, que ayer participó en esa reunión del TIAR. Embajador Trujillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. En las últimas horas, Uruguay, que ayer votó no, ha anunciado que se retira del TIAR. ¿Qué opinión tiene? Bueno, es desafortunado que Uruguay fue el único país en toda Latinoamérica, todos los miembros que son miembros del TIAR, que no apoyó la democracia en Venezuela. Están en la superminoría. Yo pienso que hay elecciones en octubre. Vamos a ver si el nuevo gobierno acepta que se vayan a retirar. Pero Uruguay tiene que definir bien su posición sobre los temas de democracia y derechos humanos. ¿Cree que tiene que haber un cambio de gobierno en Uruguay? Bueno, hay elecciones. Va a haber un cambio de gobierno porque las elecciones se van a Quiero decir, celebrar. puede haber continuidad del Frente Amplio o la entrada del Partido Nacional. No, eso yo no soy uruguayo, el que gane, que gana. Pero espero que reconozcan la importancia de democracia y derechos humanos en Venezuela. ¿Teme que pueda haber un cambio de gobierno en Uruguay y un cambio de gobierno en Argentina y eso altere mayorías en la región y afecte a cuestiones como Venezuela? No, yo creo que el liderazgo está bien fijado. Ayer lo que vimos en la reunión que tuvimos del TIAR, de los 18 países que estuvieron presentes, 16 están apoyando la estrategia del TIAR y apoyando las acciones económicas que pasamos. Trinidad y Tobago se abstuvo. ¿Cómo lo explica? Yo creo que ellos lo tienen que explicar, porque ellos no han tomado una posición sobre el tema de democracia y derechos humanos en Venezuela. ¿Cree que hay injerencia en los asuntos internos de Trinidad y Tobago por parte del régimen de Maduro como para facilitar esa abstención y evitarse...? No, porque es la misma línea que han seguido por los últimos 5, 6, 7 años. No se han declarado sobre el tema de Venezuela. Pero creo que lo importante es enfocarse en los 16 países que apoyaron el tema del TIAR. Hoy Estados Unidos, como ha hecho en otras ocasiones, ha dado un paso adelante después de esa votación y ya ha anunciado nuevas sanciones. ¿Qué tipo de sanciones
ampara la resolución que se votó ayer y que se aprobó en esa reunión de TIAR. ¿Qué tenemos que esperar distinto de lo que hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora son varias sanciones sobre individuos y sobre sectores de parte de los Estados Unidos. Ahora lo importante, el marco, que es un poco diferente con el TIAR, que no solo somos los Estados Unidos, van a ser 15 otros países uniéndose a la causa de presión económica e individual, que eso es algo que no se ha marcado sobre el tema de Venezuela y que no se ha marcado en las Américas. Uno de los aspectos que me llamó la atención de la resolución de ayer es que hablaba de extradiciones. ¿A qué se refiere cuando dice apoyar las extradiciones? Bueno, hay varias personas que están en el crimen organizado, en el narcotráfico, en corrupción, en violaciones de derechos humanos, y esas personas no deben de recibir impunidad. ¿Son personas que están hoy en Venezuela? Hay unos que están en Venezuela, hay unos que viajan por la región, hay unos que viajan por todo el mundo, pero esas personas en este momento no deben de recibir impunidad. Se refiere, por ejemplo, al general Hugo Carvajal, que está en España, solicitado en extradición por Estados Unidos, y que hoy precisamente la Fiscalía de España ha dicho que quiere avanzar en esa causa de extradición, a pesar de que la justicia ha amparado que se bloquee esa extradición, al menos en esa primera instancia judicial. Bueno, Hugo Carvajal, como cualquier otra persona que es acusada, tiene todos los derechos delante de la ley, pero tampoco no merece impunidad. Si él ha violado los derechos humanos de las personas, si él ha estado involucrado en el crimen organizado, en el lavado de activos, en el narcotráfico, debe ser traído delante de la justicia. El TIAR ayer acordó ese plazo de 60 días para avanzar en las comisiones de investigación, tanto de corrupción como de seguridad, y al final decía el texto, y me quedaba la duda, elaborar ese documento para elevarlo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como varias resoluciones que hemos pasado en la OEA, es importante que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le dé seguimiento. Nosotros estamos viendo el tema de Venezuela, todos los grupos organizados criminales, el FARC y el ELN, que están hoy en día involucrados en Venezuela, pueden tener consecuencias graves por toda la región y es un tema que se debe abordar en las Naciones Unidas, más en el Consejo de Seguridad. ¿Teme que en ese Consejo de Seguridad Rusia y China puedan bloquear esas resoluciones? Sí, lo puedan bloquear, pero yo creo que es importante que el costo político para Rusia y para China no solo es contra los Estados Unidos, es contra los otros 15 países amigos que están apoyando el tema de Venezuela. Bueno, tengo que terminar. Embajador, le pregunto antes por el secretario general Luis Almagro. Enfrenta un proceso de reelección. Su posición contundente con el tema venezolano le ha granjeado algunas enemistades diplomáticas. ¿Cree usted que tiene el camino asegurado para conseguir esa reelección? Yo creo que sí, tiene respaldo total de los Estados Unidos, de Brasil, de Colombia y de varios otros países, y yo espero que sea reelecto el próximo año. Es la opinión, la voz del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, cuando pasan ni 24 horas desde esa reunión de cancilleres del TIAR. Sí. Embajador, gracias por haber estado con nosotros. Devolvemos la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Gustavo. Y mientras la delegación del gobierno interino de Venezuela adelanta reuniones en Nueva York, Juan Guaidó pide a los líderes reunidos en la ONU buscar soluciones reales a la crisis migratoria y económica en el país. Guaidó asegura que sus representantes ya cuentan con el reconocimiento de más de 60 países que hoy asisten a la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a ver el siguiente informe. El presidente interino Juan Guaidó señaló que la ONU ha tardado en reconocerlo, pero que su delegación es legítima y aprobada por más de 60 países. Delegaciones de un mismo país con intereses diferentes. Bueno, sin duda algo inédito, y por lo cual nosotros tenemos que seguir luchando para dilucidar ese problema. Ya la OEA lo dilucidó. Sabemos que la ONU es un poco más lenta en ese sentido y hay que insistir porque, en definitiva, según nuestra Constitución, nosotros tenemos la representación legítima de Venezuela. El también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, envió un mensaje a los mandatarios que hoy participan en la Asamblea General de la ONU. Respecto al flujo migratorio que vive Venezuela, y más allá de la caracterización, más allá de lo que está sucediendo, más allá del diagnóstico, lo importante, creo yo, es buscar soluciones, insisto, al conflicto que vive. Pero le pide que lo reconozca. Mira, ya hay más de 60 países y seguramente se irán sumando muchos más. De nuevo, eso es un trabajo, como lo fue con la OEA, de esfuerzos de diplomacia, de generar las condiciones propicias para que en su momento tengamos ahí, como lo tenemos en la OEA, como Gustavo Tarre, la representación legítima. Por su parte, el diputado Carlos Valero señaló que es importante que la ONU reconozca la crisis que se vive en Venezuela, es la única manera de ayudar a resolverla. Y tiene que tener como norte, primero,
el respeto a los derechos humanos. Segundo, el pleno restablecimiento de la Constitución. Tercero, la capacidad de que nuestro pueblo supere esta situación de miseria, esta situación de hambre. Y cuarto, que se acabe con los movimientos migratorios y con esos espacios en la frontera que el régimen ha dejado abiertos y que permiten que se conviertan en foco de delito, de grupos paramilitares, de narcotráfico, de guerrilla. Como un acto desesperado, así califica el presidente interino Juan Guaidó la visita de Nicolás Maduro a Rusia. Bueno, un desespero evidente que necesita hacerse ver acompañado por alguien. Cuando está aislado en el mundo, cuando está aislado y desesperado, evidentemente el dictador tenía que de alguna manera hacerse ver acompañado, pero llegando y pisando, el mismo Kremlin dijo que no iba a firmar ningún acuerdo. Diputados a la Asamblea Nacional esperan resultados positivos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo que se reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos a una pausa en la tarde. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Van a poder encontrar todo el contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse a www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Avanzamos con más información. Hoy se reincorporaron 38 diputados maduristas a la Asamblea Nacional de Venezuela. Aseguran que su llegada al Palacio Legislativo es para buscar espacios de diálogo con el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto hace parte del acuerdo que firmaron partidos políticos minoritarios con el régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. 38 diputados de la bancada madurista se reincorporaron a la Asamblea Nacional, una acción que fue catalogada por los diputados demócratas como una muestra de debilidad al echar para atrás su postura del desacato. Tanto nadar para morir en la orilla, tanta pirueta, tanta maroma, tanta trapisonda, tanta brincadera, y aquí están. ¿Ustedes saben por qué están sentados ahí? Después de esas grandes discusiones que tuvieron, porque no pudieron destruir esta institución en 4 años. Los diputados del PSUV aseguraron que intentan con esto fomentar el debate y exigieron que cesen las sanciones internacionales en su contra. Rescatar el respeto, la tolerancia y la disposición al diálogo del gobierno del presidente Maduro. Durante la sesión intentaron participar algunos diputados del PSUV, que en años anteriores asumieron otros cargos públicos dentro del régimen de Nicolás Maduro, algo que prohíbe expresamente la Constitución. Tiene que buscarse un diputado que lo haga, que sea parte del cuerpo, alguien que haya tomado la decisión de tomar otro cargo, perdió su investidura. Que lo votaron es otra cosa, pero no va a buscar aquí que lo reincorporemos. Como a otro que duró creo que fue una semana de ministro de Finanzas y lo votaron porque no sabía nada de eso. Bueno, no puede regresar. Esta normativa legal fue rebatida por Pedro Carreño, que a pesar de reincorporarse señaló que la ADN permanece en desacato y no puede excluirlos del debate. Si bien es cierto, la Constitución establece que se pierde la cualidad de diputado al aceptar un cargo público, quien califica a los miembros es esta Cámara y esta Cámara está en desacato. Tras su reincorporación, exhortaron a la Asamblea Nacional a participar en el diálogo de Casa Amarilla, a lo que Juan Guaidó respondió recordando la propuesta de elecciones hecha en Barbados. Hoy hay un momento político en Venezuela para asumir responsabilidades y buscar una solución. Ya tienen la información, ya tienen la propuesta que se levantó y que se generó en ese espacio. Entonces, si queremos ir a abonar a una propuesta, tenemos la de la semana pasada aprobada por unanimidad en acuerdo de este Parlamento, que es ratificar esa propuesta de acuerdo que se presentó ante la mediación del Reino de Noruega. Uno de los puntos del debate fue la violación continua a la inmunidad parlamentaria. Diputados como Edgar Zambrano y Elsa Solórzano rechazaron esta acción. Cuando se viola la inmunidad parlamentaria, se está violentando también la voluntad de la nación y se están burlando de cada ciudadano que nos eligió. Y tenemos que empezar, entonces, por respetarnos, por reconocernos. Durante la sesión también fue debatida la crisis que viven los adultos mayores, jubilados y pensionados. Devengan apenas 40.000 bolívares mensuales, menos de $3, lo que no alcanza ni siquiera para alimentarse. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Vamos a una pausa y volvemos con el análisis de esta noticia. Está con nosotros Daniel Antequera, diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro de la Causa R. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Disculpen que no puedo estar por video, pero hace minutos un nuevo apagón en el estado donde vivo, bueno, dificulta las comunicaciones. No se preocupe, entendemos perfectamente. Veíamos imágenes de los diputados chavistas, maduristas, regresar a la Asamblea Nacional. ¿Qué significa el regreso de estos diputados cuando es un resultado de los acuerdos parciales de la mesa de diálogo entre el madurismo y partidos minoritarios de oposición? Sí, así es. Mira, primero, volvemos un poco retrotrayendo, estos diputados se fueron en el 2017 por un capricho de no querer reconocer la autoridad política y legal que tenía la Asamblea Nacional en ese momento que presidía el diputado Julio Borges. Y bueno, ellos decidieron hacer cierta parte y irse al tema de la constituyente. Hoy, lo que se ratifica políticamente y ante el mundo, que ese camino que tomaron ellos es el equivocado. El Parlamento es el espacio por excelencia para debatir, donde las diversidades de opiniones tienen que confluir en algún espacio, en algún recinto, y ahí es donde está el carácter legal del espíritu legislativo en Venezuela. Lamentablemente mucho se pudo retroceder cuando estas personas se fueron, porque algunas cosas se pudieron haber resuelto, este entramado en temas legales y en temas políticos, mucho se pudo haber destrabado, pero lamentablemente no fue así, sino fue ahorita. Que no fue producto del acuerdo, fue producto de la presión que existe a nivel internacional de querer lavarle la cara a una dictadura, y unos partidos que no representan absolutamente a nadie se prestaron a este circo que quiere instalar la dictadura. ¿Y cómo queda la constituyente? Porque ellos regresando a la Asamblea Nacional, que no ha dejado de funcionar, pero que habían descalificado, habían desvirtuado y en este momento regresan y dejan de un lado la constituyente, ¿cómo queda esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, queda como lo que denunciamos desde el primer día de su convocatoria, que era como algo que un parapeto, que lo que hace es entorpecer y acelerar más el conflicto político, social, económico, y que dentro del chavismo o dentro del madurismo, dentro del régimen, lo que es profundas grietas que demuestran las diferentes visiones. Fíjate, hoy de 55 diputados que sacaron ellos en el año 2015, la realidad es que hoy se incorporaron 38, y de esos 38, 3 eran personas que pasaron por ministerios que no deberían haber estado sentados ahí, y empezar, porque ellos se creen, bueno, los superpoderosos, se fueron para este cuerpo parlamentario a reconocer a Juan Guaidó como presidente nacional, a reconocer la Asamblea Nacional como un poder legítimo, a reconocer la autoridad de nuestro presidente encargado Juan Guaidó, para querer querer lavarle la cara a la dictadura. ¿Cómo sea la constituyente? Como la nada, como un paredón de fusilamiento que solo funciona cuando le quiere allanar la autoridad a algunos diputados, cuando quiere acelerar procesos de persecución. Y lo hemos visto, este año las únicas veces que han sesionado, ya tienen más de un mes que no sesionan, es para quitarle de manera ilegal la inmunidad a parlamentarios por cualquier motivo, porque se inventan cualquier motivo. Fíjate que hoy, cuando se da este regreso del partido de Maduro a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello sale corriendo y se va para Corea del Norte para no ser parte de eso, pero también otros tantos constituyentes no actuaron como bloques y no se sumaron a esta acción política que ojalá pueda continuarse y la próxima semana para recordarles a ellos que son los culpables y responsables del desmadre que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, las decisiones avaladas por la Asamblea, como que Juan Guaidó es el presidente interino, entre otras muchas decisiones, ¿estarían en firme? Mira, yo creo que las decisiones que seguiremos tomando, creo que hay que avanzar políticamente, generar todos los acuerdos, generar todas las discusiones de ley, para seguir demostrando en todo caso que el poder político legislativo está en la Asamblea Nacional y que quién es la alcabala entre las soluciones venezolanas y del problema es la propia dictadura que no genera el ejecútese, ¿no? Y hoy se recordaba como primer punto la única ley que se aprobó por unanimidad y que por culpa de Nicolás Maduro no se dio. Las decisiones seguirán dándose. Ahora quedará en cómo poder lograr cada juego que hoy lamentablemente está absolutamente trancado entre todos los poderes de la dictadura y la Asamblea Nacional, que a pesar del asedio sigue en pie.
Claro, pero justamente con todos esos poderes trancados, todas esas decisiones trancadas, ¿cómo se están preparando los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que no han dejado de acudir a este órgano legislativo para seguir avanzando en un gobierno democrático? ¿Cuáles son esas sorpresas para las que se están preparando y que prevén que el madurismo quiera madrugarlos en el legislativo? Sí, bueno, sobre el tema, y yo creo que es muy importante y que ojalá y está en decisión, está en consulta, pero también en decisión individual de cada parlamentario, porque no sabemos, en todo caso, cómo reaccionaría la dictadura. Más de 25 diputados están afuera por el tema de la persecución. Si ellos quieren abrir un juego democrático, abramos primero la celda a Juan Requesén, un diputado que está injustamente detenido, o podamos abrirle también la embajada a 2 diputados que están en unas embajadas, en la embajada de Italia, como Américo de Gracia, como Mariela Magallanes, que están ahí por la persecución que le han tenido por los hechos del 30 de abril, que no tienen nada que ver con ellos. Otros tantos diputados que están afuera en diversas partes del mundo, porque el odio de la dictadura los ha ido a buscar. Por eso es que vemos que esta acción política de querer comprometerse con principios, es mentira. Y además porque quien lo hace es la oposición, es el chavismo, el madurismo, con un grupito de partidos que lo que hacen es bailar al son que le toque la dictadura, al son de que la música que le vayan colocando, y no se ven representados. Y como lo ha dicho, por ejemplo, hoy el Grupo de Contacto, que es una de las iniciativas, de las tantas iniciativas que existen en el mundo, como el Grupo de Lima, que ahí, en ese acuerdo, desde la primera petición pública que se hizo, no está la fuerza que hoy representa a la mayoría de los venezolanos. Por eso, la lucha, mira, es igual seguirla dando y sabiendo que esto lo que son es elementos distractores para nosotros olvidarnos lo que es realmente importante aquí, que es cómo buscar una elección presidencial para que Maduro salga y los venezolanos se expresen y digan cuál es el camino que quieren. Ahora, ese acuerdo contempla la liberación de todos los presos políticos, lo que ustedes están pidiendo, pero ¿cómo no caer en el juego? ¿Van a aceptar la liberación de esos presos políticos y darle el respaldo a esta reincorporación de estos diputados, o sería una tomada de pelo? Mira, yo creo que el tema de los presos políticos es un tema muy delicado. El poder, hay que tener mucha audacia para no caer en ese chantaje, en ese juego macabro de creer que los presos políticos son mercancías que se intercambian para poder ganar tiempo. Yo creo que eso es muy macabro y muy perverso. Nosotros, en todo caso, lo que estamos pidiendo es algo mucho más integral que la liberación de los presos políticos, que no deben estar ahí ni un segundo, ni los perseguidos ni los desplazados, sino algo mucho más robusto, el poder generar un equilibrio institucional donde esas personas tener acceso a una justicia y puedan determinar la inocencia de cada uno de los casos, que en la inmensa mayoría de los casos es así, y poder liberar el tema de los presos políticos. Lo que pasa es que la dinámica perversa que tienen ellos en ese sistema malvado, para ellos un preso político es una ficha de intercambio, para nosotros no. Ahora, estas decisiones, ¿cómo impactan a Guaidó, pero también a Nicolás Maduro? Mira, Guaidó, yo creo que en las últimas, desde ese acuerdo de mentira que firmaron el lunes anterior en vicepresidencia, lo que ha hecho es ratificar y unificar aún más a la oposición, desde los que creen en una forma y desde los que creen en otra forma, pero lo ha reunificado y ha empoderado más a este joven que sin duda alguna pues nos representa con mucho orgullo, pero también a Nicolás Maduro le ha visto las costuras de que dentro del chavismo, en las bases, hay profundas divisiones de cómo poder enfrentar esta realidad. Vemos del lado, por ejemplo, más extremo, como el de Diosdado Cabello, huyendo y tratando de torpedear, y veíamos incongruencia en su programa que tiene en Venezolana Televisión el miércoles pasado, y hoy sale corriendo. Vemos otras posiciones como hoy de circo, como por ejemplo la del exministro que se quiso incorporar de manera ilegal, Torrealba, diciendo que este es el camino. Pero en todo caso, hay algo que los resume a ellos, que ellos no ven el diálogo como un espacio de resolución de conflictos, lo ven, al igual que el tema de los presos políticos, como una manera de poder ir ganando día a día un espacio más en Miraflores para aterrorizar a la gente. En todo caso, hacer una evaluación de cómo influenció esto, sin duda alguna, estos días y estas acciones lo que han hecho es ratificar nuestra lucha, lo que han hecho es ratificar lo que ha venido diciendo Juan Guaidó todos estos meses. Para concluir, tienes menos de un minuto. ¿Cómo queda la mayoría opositora? ¿Se altera con el regreso de estos diputados? Mira, te comento, hoy precisamente se incorporaron 100 diputados de la Mesa de la Unidad, de la suma de los partidos políticos que no se rajaron ante el chantaje de la dictadura.
Del otro lado, ellos son 55 y fueron 38. Y de hecho, 3 personas que no deberían haber estado ahí se incorporaron de manera ilegal, como es el exministro Hugo del Roa, el exdirector del Banco Central Sanguino y el exministro Torrealba. O sea, si vamos a ciencia cierta, ellos serían 35 y nosotros 100. Ahí está la garantía de lo que es la representatividad en el país. Le agradezco sus minutos para la tarde a NTN 24. Es Daniel Antequera, diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro de la Causa R. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa. No, ya, se nos acabó. Es que yo estoy muy emocionada y quiero seguir. Pero gracias a todos por acompañarnos. Llegamos al final de la tarde. Nos puede seguir en las cuentas de Twitter y de Instagram que aparecen en su pantalla. Ya está listo Jefferson Beltrán con la noche y en minutos también el informativo de NTN 24. Pásala bien.